Entonces, recuerden que debe tener usted en cuenta el voltaje nominal del diodo Zener y en el circuito al cual está asociado debe analizar primeramente si es que es posible que le suministre el voltaje adecuado al diodo Zener para que éste pueda conducir en polarización inversa. Entonces, lo que hicimos hasta ahora en este problema es un estudio para observar si es que al momento que no estuviera presente el diodo Zener allí, es decir, le quitamos al diodo Zener del circuito. En esta condición, le ponemos una resistencia de carga de 180 ohmios y trabajamos con un divisor de voltaje aquí, la fuente de 20 voltios y estas dos resistencias. Esto hacemos con el propósito de observar si es que en este punto, que sería el voltaje de salida prácticamente, el voltaje en la carga, se produce una tensión suficientemente grande como para que el Zener se polarice de forma inversa y pueda conducir. Entonces vimos que con la resistencia de 180 ohmios, el voltaje que teníamos en la salida era menor que el voltaje nominal del Zener. Entonces, ese elemento, aunque le pongamos allí, no va a estar conduciendo. Y el voltaje de salida no será los 10 voltios del diodo Zener. Será un voltaje más pequeño. Luego se cambió la resistencia de carga por una de 470 ohmios. Y con ese valor repetimos nuevamente el cálculo del voltaje de salida, haciendo cuenta también de que el diodo Zener no está conectado. Para esa condición vimos que ya se produce un voltaje de salida más grande que 10 voltios. Entonces, si usted hubiese armado el circuito, la fuente y las dos resistencias, y mide que el voltaje de salida es 13, algo, por ejemplo, al momento que coloque el diodo Zener allí, ese elemento se va a polarizar inversamente y va a conducir corriente. Y en ese momento el voltaje de salida, que inicialmente era mayor a 10, caerá automáticamente a 10 voltios. Entonces, la función de este diodo Zener, en definitiva, es mantener el voltaje de salida regulado a 10 voltios. Pero para ello, usted ya se da cuenta en este momento que debe cumplirse con una cierta condición de esta resistencia de carga. No podemos poner aquí cualquier resistencia de carga, porque si esta es un valor muy pequeño, el Zener no se va a polarizar inversamente. También hay otro extremo. ¿Qué pasaría si es que esta resistencia de carga es muy grande? Toda la corriente que viene desde la fuente de 20 voltios va a prácticamente irse por el diodo Zener. Y en ese caso, podría resultar que esa corriente que estaría pasando por el diodo Zener sea muy grande y lo pueda quemar. ¿Sí? Entonces, para hacer unas fuentes utilizando diodo Zener, hay que tener mucha precaución en dimensionar bien los componentes. En este caso sería la resistencia RS que usted ve aquí y también las características que debe tener el diodo Zener en cuanto a potencia máxima que puede manejar principalmente. Entonces, veamos la parte C y D de este ejercicio. La parte C dice, determina el valor de la carga que establecerá las condiciones de potencia máxima para el diodo Zener. Y la parte D determina el valor mínimo de resistencia de carga para garantizar que el diodo Zener esté encendido. Ya vimos, con 180 ohmios el Zener no conduce, con 470 sí conduce. ¿Qué pasaría con una resistencia de 300, por ejemplo? ¿Conduce o no conduce? Eso habría que investigar. Entonces, justamente vamos a hacer eso en este momento. Vamos a empezar por la parte D, el literal D.
vamos a determinar cuál es el valor mínimo de resistencia que debo poner aquí para que el diodo Zener empiece a regular. ¿Sí? Entonces, eso es bastante sencillo. ¿Sí? Haga cuenta este momento que el diodo Zener no está conectado. Entonces, el voltaje de salida que está dibujado aquí como V sub L, el V sub L, pongámosle así, el VL, va a ser igual al voltaje que estamos aplicando como entrada. Ese voltaje que estamos aplicando como entrada es 20 voltios. ¿Sí? Esto deberemos dividir para la suma de las dos resistencias, es decir, 220 voltios, a ver, 220 ohmios, perdón, 220 ohmios, que es la resistencia RS, más una resistencia de carga RL, que no la hemos fijado todavía. Es decir, aquí vamos a hacer el cálculo de cuánto tiene que valer esa resistencia. El valor mínimo, ¿no? A ver, aquí se va. Esto está acá. Ya. Hasta allí, fíjese bien que estamos encontrando la corriente que va a circular por este camino, haciendo cuenta desde luego que el diodo Zener no está puesto ahí. Entonces la corriente que circula es 20 voltios dividido para 220 ohmios más la resistencia de carga. Esa es la corriente que está circulando. Si es que ahora a esta corriente le multiplicamos aquí, vemos por la resistencia de carga RL, entonces el resultado es el voltaje en la carga, evidentemente, ¿sí? La diferencia de potencial que tendríamos en la resistencia de carga RL. Eso es lo que tenemos calculado. Si esta resistencia RL es pequeña, el voltaje en la carga también será pequeño, menor a 10 voltios. Si subimos la resistencia de carga, va a llegar un momento en donde justamente se alcance los 10 voltios. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el punto que hace la diferencia entre que el Zener conduzca al momento que le coloquemos o que no conduzca. Entonces, de nuevo, si este valor de resistencia de carga es pequeño, como 180 ohmios, el voltaje que conseguimos aquí era de 9, me parece, 9 voltios. Es un valor menor a 10. Por lo tanto, aunque pongamos el Zener allí, ese elemento no se va a polarizar inversamente y no va a conducir. Si es que le subimos la resistencia luego a 470, este voltaje en la carga, me parece que subía como a 13 voltios, creo, ¿no? Entonces, si usted tiene un voltaje aquí de 13 y le conecta al Zener, evidentemente ese Zener sí se va a polarizar inversamente, porque necesita 10 voltios. Entonces, en esta ecuación de aquí, lo que tenemos simplemente que hacer es preguntarnos, ¿para qué resistencia de carga este cálculo será igual a 10 voltios? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y el valor que usted despeje de aquí, de RL, corresponderá a la resistencia de carga mínima que debemos poner allí para que el diodo Zener se polarice inversamente y mantenga un voltaje de salida de 10 voltios. ¿Sí? Bien, entonces este cálculo lo pueden hacer y nos va a ayudar con la respuesta. A ver, veamos el señor. El señor Pillajo Luis. Bueno, eso lo puede hacer mentalmente también, ¿no? Le pasa el denominador al otro lado y el 10 le pasa a dividir. Le quedaría aquí a la izquierda 2RL. 2RL es igual a 220 más RL.
Pasa el RL acá, le queda RL. Ya está. RL igual a 220. ¿Sí? 220 ohmios. Y está listo. Esa ha sido entonces la resistencia mínima que deberíamos colocar como carga para que ese diodo Zener de 10 voltios empiece a conducir y la salida se mantenga en 10 voltios. Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta? Bien. Ahora, ¿qué pasa si es que subimos un poquito más la resistencia de carga? Fijarse bien, aquí en este punto ya vamos a tener 10 voltios. Como usted se da cuenta, si aquí tengo 10 voltios y la entrada es de 20, la diferencia de potencial en RS va a ser también de 10 voltios. Entonces usted podría calcular cuánto vale la corriente I sub R. Sería 10 dividido para 220, ¿no es cierto? Y note usted que cuando pongamos allí resistencias de carga más grandes a esta de acá, más grandes a 220 ohmios, esta corriente I sub R no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar esta corriente? Porque en este punto de entrada seguiremos teniendo 20 voltios y al lado derecho seguiremos teniendo los 10 voltios del Zener. ¿Sí le ve? Entonces, esta corriente I sub R va a permanecer constante. ¿Qué pasa si subimos la resistencia de carga? Si subimos la resistencia de carga, la corriente que la atraviesa va a disminuir. ¿Por qué disminuye la corriente que pasa por la resistencia de carga? Porque el voltaje en este punto, el voltaje de salida, va a ser constante. Aquí siempre vamos a tener 10 voltios. Mientras mantengamos una carga mayor o igual a 220 ohmios. ¿Sí? Si cumplimos con eso, aquí siempre habrá 10 voltios. Ahora bien, les decía, si aquí tenemos 10 voltios, por esta resistencia de carga va a estar bajando una corriente. ¿Cómo saco la corriente que baja por esta resistencia? Dividiendo los 10 voltios para la resistencia de carga que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, fijarse bien, si ahora subimos esta resistencia de carga, ¿qué pasa con la corriente que pasa por la carga? Si sube la resistencia, la corriente baja, ¿no es cierto? Si esta corriente por la carga está bajando, ¿qué creen que pase con la corriente que viene por el Zener? ¿Aumenta, disminuye o permanece constante? ¿Qué opina, señor Vinués Esteban? ¿Qué cree que pase con la corriente del Zener si es que aumentamos la carga? Yo creería, no puede ser que se quede constante. Bueno, usted dice que se queda constante. Señor Villavicencio, Kevin, ¿qué dice usted? No sería que aumenta la No, corriente. no cambiaría la corriente total si es que fuera un solo lazo, pero depende de cuánto se eleve la carga, pero sí debería restarle un poco. ¿No sería que aumente, Inge? Claro, por supuesto. Aumenta. Esa corriente va a aumentar. Ya les explico por qué esa corriente tiene necesariamente que aumentar. Note usted que habíamos dicho que la corriente en la resistencia de entrada, en esta resistencia de aquí, en esta de 220, va a mantenerse constante. Esta I sub R que está puesta aquí. Esta corriente, ¿no es cierto? Esta corriente aquí
se mantiene constante cuando trabajemos con resistencias de carga mayores o iguales a 220. ¿Por qué va a pasar eso? Porque aquí en este punto que es la salida, aquí vamos a tener los 10 voltios, ¿no es cierto? Allí vamos a tener 10 voltios. Ya vimos por qué razón. El Zener está conduciendo. Entonces allí hay 10 voltios. ¿Cuánto vale esta corriente I sub R? Esa corriente I sub R que le voy a escribir aquí, IR, va a ser igual a la diferencia de potencial que tengo en este elemento. Aquí tengo 20, acá tengo 10. Es decir, tendríamos 10 voltios de diferencia de tensión dividido para 220 ohmios. Esa es la corriente I sub R. ¿Sí? Creo que no hay dificultad en entender esa partecita. ¿Qué pasa si es que subimos la resistencia de carga? Si subo la resistencia de carga, estoy dentro del rango que acabamos de estudiar para que el voltaje se mantenga en 10. Si le pongo una resistencia de 470, ya vimos que aquí va a haber 10 voltios. Si le pongo una resistencia de 1K, también van a seguir existiendo aquí los 10 voltios. En consecuencia, esta corriente acá, esta I sub R, no cambia su valor, aunque estemos subiendo la resistencia de carga. Lo que va a cambiar si subo esta resistencia es la corriente que pasa a través de ella. Evidentemente, 10 voltios dividido para RL. Si sube RL, esta corriente disminuye. Ahora bien, si esta corriente está disminuyendo, como la que viene desde la fuente, esta I sub R, no cambia, esta corriente es constante, entonces, si la corriente que está entrando aquí es constante y la corriente de carga, esta de acá, está disminuyendo para que esta otra permanezca constante, si esta de aquí disminuye, quiere decir que la corriente por el Zener debe estar aumentando. No hay nada que hacer en eso. Es la única manera, ¿no es cierto? Si usted quiere, le ponemos aquí en una ecuacioncita. Aquí vamos a poner la corriente IR va a ser igual en este nodo de salida a la corriente del Zener más la corriente de carga más la I sub L. Entonces aquí le ve más fácilmente. IR es constante. Este valor es constante. Si la corriente de carga disminuye para mantener constante esa suma, es evidente que IZ tiene que aumentar. Efectivamente, eso es lo que va a pasar aquí. Si es que la carga disminuye, al revés, la corriente en la carga aumenta. Si la corriente en la carga aumenta, la corriente del Zener disminuye. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan en cuenta esta ecuación de aquí. Aquí usted analiza qué es lo que va a pasar con la corriente del Zener y qué es lo que va a pasar con la corriente de carga en función del cambio que hagamos en este elemento. Si RL sube, esta corriente en la carga disminuye. Si esta corriente en la carga disminuye, la corriente en el Zener aumenta. ¿Por qué? Porque esta I sub R va a estar constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el peligro para el diodo Zener? Que subamos demasiado aquí la resistencia de carga. ¿Hasta dónde podríamos subir esta resistencia de carga? Incluso hasta infinito. Lo que equivale a decir, podríamos tener una corriente por la carga de 0 amperios. Si es que eso es así, toda la corriente que está viniendo desde la fuente irá directamente por el diodo Zener. Haga cuenta que usted saca la resistencia de carga de aquí, quita esa resistencia. Lo que equivale a decir, me quedó una resistencia infinita aquí.
Entonces, por aquí ya no va a pasar corriente. Entonces, toda esta IR pasará por el diodo Zener, ¿sí? Y si eso sucede, la corriente esta que está acá arriba, de 10/220, va a generar una disipación de potencia en este diodo. Y tendríamos que ver que esa potencia calculada no exceda la máxima posible de 400 milivatios. Entonces, para este supuesto, escribamos aquí, con RL igual a infinito, la corriente que estaría pasando por el Zener, y a través del Zener, sería igual a I sub R, que es 10/220. A ver, veamos eso. 10/220, señor Vaca Ronald. ¿Cuánto da eso? 10/220. Da 0.04. 0.040 miliamperios. ¿Sí? 45 da, profe. 45. Sí, 45.4 miliamperios. 45.4 miliamperios. Gracias. Mira, esa es la corriente que está pasando ahora por el Zener. Si es que hemos puesto una resistencia infinita como carga, es decir, si es que hemos retirado ese elemento de allí. Para esta corriente, entonces, la potencia que estaría disipando nuestro diodo Zener, va a ser igual al voltaje que tenemos entre cátodo y ánodo, que sería 10 voltios, multiplicado por estos 45.4 miliamperios. Entonces aquí tenemos 10 voltios por 45.4 miliamperios. Y esto nos va a dar 454 milivatios. Esa sería la potencia que estaría disipando el diodo Zener. Como usted ve, la potencia máxima que puede manejar es solamente 400 milivatios. Quiere decir entonces que usted no puede dejarle a este circuito sin carga, porque el Zener se estaría quemando. En consecuencia, hay un valor de resistencia máxima que deberíamos poner aquí. Entonces, vamos a calcular. Ya sabemos que no puedo retirar esa resistencia. Lo que sí puedo, a partir de 220 ohmios, es ir subiendo este valor. La pregunta es, ¿hasta dónde podría subir este valor de resistencia? Ya sabemos que infinito no puede ser. Entonces, para hacer ese cálculo, lo que hacemos es esto. Con la potencia máxima del Zener y el voltaje nominal del Zener, lo que hacemos es calcular la corriente máxima que podría permitir el Zener. Entonces, la IZ máxima. Esta corriente máxima que podrá circular por el Zener va a ser igual a la potencia máxima del Zener, que sería 400 milivatios. Dividido esto para el voltaje nominal en polarización inversa, que serían los 10 voltios. ¿Sí? Entonces, esto nos da 40 miliamperios. ¿Sí? Esa es la corriente máxima que puede circular por el diodo Zener, sin que se destruya este elemento. ¿Sí? Ahora, cuando por esta vía estén pasando
los 40 miliamperios, ¿cuántos miliamperios estarán pasando por la carga? Facilito. ¿Quién me dice? 5.4. Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué 5.4? Porque la corriente que está viniendo por este camino ya tenemos calculada. Esta corriente es 10 sobre 220, ¿no es cierto? Y esta corriente vale 45.4. Entonces llegan hasta este punto 45.4 miliamperios. Si por el Zener van a bajar 40 miliamperios como tope, evidentemente que hacia la carga irá los 5.4 miliamperios. Entonces ya tenemos la corriente por la carga. Esta vendría a ser la corriente de carga mínima, si usted quiere, ¿sí? Esta corriente de carga mínima, 5.4 miliamperios. Entonces ya está. Si la corriente que viene por la carga es la mínima, lo que significa, de acuerdo a la ley de Ohm, es que la resistencia que tengo puesta allí es la máxima, porque el voltaje arriba es constante de 10. Entonces, la RL máxima, nos calcularía, va a ser igual al voltaje que tenemos como salida, que sería 10 voltios, dividido para la corriente mínima, 5.4 miliamperios. Entonces, 10 para 5 es 1 punto algo, ¿no? A ver, señor Tigrero, ¿cuánto da ese cociente? 10 para 5 milis. Da 1.85 miliohmios. 85 kiloohmios, ¿no? Kilo, perdón. Kiloohmios. Bien, entonces esa sería la resistencia de carga máxima que podemos poner aquí sin que se queme el centro. Entonces, si es que hacemos una gráfica para representar esto, aquí arriba le vamos a poner a la corriente, al voltaje más bien del Zener. Pongamos aquí voltaje Zener en este eje, voltaje Zener, y en este otro eje pongamos resistencia de carga, RL. ¿Sí? Estamos así. Entonces verá, para que el voltaje Zener se mantenga en 10 voltios, es decir, su voltaje nominal, debemos trabajar entre dos límites. El primer límite estaría dado por una resistencia de 220 ohmios y el límite superior estaría dado por una resistencia de 1.85 kiloohmios. Si es que trabajamos dentro de este límite, evidentemente el voltaje de salida se mantendría en un valor de 10 voltios. Entonces, aquí tendríamos 10 voltios como salida. ¿Sí? Esa sería la grafiquita de los rangos de trabajo para este circuito. Si usted quiere tener 10 voltios regulados, su resistencia de carga debe estar entre 220 ohmios y 1.85 kiloohmios. Si pone usted una resistencia más grande que 1.85, la corriente del Zener sube más allá de su capacidad y se va a destruir este elemento. Por otro lado, si usted pone una resistencia más pequeña que 220 ohmios, el voltaje de salida
ya no es 10. ¿Sí? Entonces, el voltaje de salida va a ser más pequeño. Entonces, desde aquí, si queremos, podríamos hacer esto. Vamos a tener una característica de esta forma, prácticamente. Si usted va subiendo la resistencia, el voltaje de salida va a ir subiendo también. El momento que esa resistencia llegó a 220, ahí se queda estabilizada la salida. Y ya no sube más de ese voltaje. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Bueno, entonces verá. Este circuito estaba planteado así de llegada. Usted puede darle un cierto nivel de seguridad a este circuito. ¿De qué manera? Si usted dice, por ejemplo, quiero que, aunque retiremos la carga de aquí, el diodo Zener no se queme. ¿Sí? Si quiere darle ese nivel de seguridad al circuito, usted tiene que recalcular esta resistencia RS. ¿Sí? Esta RS que debe poner allí debería ir calculada de la siguiente forma. Voy a escribir RS. Va a ser igual a la diferencia de potencial que tendríamos en este caso en donde no hay carga. La diferencia de potencial para que esté trabajando al circuito sería de 10 voltios. 20 de entrada menos los 10 de salida. Entonces, RS sería 10 voltios. Bueno, voy a poner aquí para que quede constancia cómo se hace este cálculo. 10, a ver, sería 20 voltios de entrada menos 10 del diodo Zener. ¿Sí? Y esta diferencia de potencial debería dividir para la corriente máxima que puede manejar nuestro diodo Zener. ¿Sí? ¿Cuánto es esa corriente máxima? 40 miliamperios. Entonces, 10 dividido para 40, facilito. Eso es mentalmente que se puede hacer. Señor Tayupanta, ¿cuánto da eso? 10 para 40. 0.25. Ya, sería 250 ohmios, ¿no? Entonces, si usted pone aquí una resistencia de 250 ohmios, aunque la resistencia de carga valga infinito o no esté presente esa resistencia aquí, el Zener sale con vida, porque en ese caso estaría circulando la máxima corriente a través de él. El momento que, a partir de aquí, conecte una resistencia de carga, evidentemente la corriente se va a dividir en este punto. La corriente del Zener disminuirá y la corriente activará a la carga. ¿Sí? Funcionaría este elemento de esa manera como regulador de voltaje. Bien, entonces este cálculo que les acabo de hacer aquí, los 250 ohmios, sería para proteger al Zener frente a desconexiones de carga. Pues ahí estaría completamente protegido mi circuito. En el caso original que hemos estado trabajando, hay el peligro de que si usted hace lo siguiente, se quemaría el Zener. Digamos que el circuito estaba trabajando aquí con una resistencia de 500 ohmios, por ejemplo. No hay problema, estoy dentro del rango. El Zener no se ha quemado. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted dice, de 500 ohmios voy a cambiar ese valor a 1 kiloohmio, que también está dentro del rango, ¿no es cierto? Si usted no actúa precavidamente
apagando la fuente y en el circuito con alimentación, usted quita la resistencia de 500 ohmios para ponerla de 1K. El momento que desconectó esta resistencia ya se quemó el seno. ¿Sí? Antes de que ponga la de 1K, ya se le quemó este diodo. Si en cambio trabaja aquí con una RS de 250, ya no hay ese peligro. Usted está trabajando con una de 500, está dentro del rango, no hay problema. Si es que quiere, desconecta la fuente o simplemente saca la resistencia de 500 ohmios y luego le pone la de 1K. Con este valor de RS, el diodo Zener no se va a quemar al momento de que usted saque la resistencia de carga para poner otro, ¿sí? Porque RS ha sido calculada justamente para ese caso. Si usted no tiene carga, toda la corriente de entrada se va por el Zener. Entonces fue dimensionada esta resistencia para protegerle justamente, en un caso de estos, a su diodo Zener. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Y entonces esperemos que esta parte esté clara, ¿no? Bien, veamos este otro caso. Es un circuito que está trabajando aquí como limitador de voltaje. Tenemos una señal de entrada senoidal de amplitud máxima 22 voltios. Y aquí se han conectado dos diodos Zener de 20 voltios cada uno. Como tenemos diodos en definitiva y existe una señal senoidal de entrada, el procedimiento, ya saben ustedes, consiste en analizar cada semiciclo separadamente. Entonces, tomemos el semiciclo positivo. La polaridad de la fuente me daría de esta forma: mayor potencial arriba, menor potencial abajo. Con esa polaridad tendríamos corriente que sale del polo instantáneo positivo, haría este recorrido aquí y retornaría hasta por acá. Con esa polaridad, las caídas de voltaje que se generan en los elementos sería, en esta resistencia más menos, vemos aquí, el Zener 1 tendría una caída de voltaje más menos y el Zener 2 de igual forma, mayor potencial y menor potencial. Verá, es bueno que usted ponga estas caídas de voltaje, eso le ayuda muchísimo. Ahora bien, a partir de allí, la pregunta es, si el Zener 1 tiene esta caída de voltaje que usted está viendo, mayor potencial en ánodo, menor potencial en cátodo, si es un diodo Zener de silicio, ¿cuál sería esa caída de voltaje allí? A ver, eso nos va a contestar el señor Chinchiguango, Alex. Un diodo de Zener de silicio sería de 0.7 voltios. Ahí tendríamos, gracias, una caída de voltaje de 0.7 voltios, ¿no es cierto? ¿Por qué 0.7? Porque está trabajando en el primer cuadrante. La corriente está entrando por ánodo y saliendo por cátodo. Entonces el voltaje ánodo-cátodo es positivo. ¿De qué valor? 0.7, porque suponemos un diodo Zener de silicio. Ahora, el Zener 2, la corriente está ingresando por cátodo y saliendo por ánodo. Quiere decir que este diodo Zener está trabajando en el tercer cuadrante. Y por lo tanto, el voltaje que vamos a tener allí sería de 20 voltios. El voltaje nominal en polarización inversa. ¿Sí? Ahora bien, si es que esto es así,
¿qué voltaje mínimo deberíamos tener como entrada? Para que los diodos conduzcan, el uno en el primer cuadrante y el otro en el tercer cuadrante. Si es que imaginamos por un momento que el voltaje de entrada tiene un valor instantáneo, digamos de 10 voltios aquí, ¿conducen o no conducen los M? El primero sí y el segundo no. El primero sí y el segundo no. O sea que por el primero pasa corriente, pero esa corriente no pasa por el segundo. ¿Será posible eso? No es posible. O conducen los dos o no conducen ninguno. Porque si bien es cierto que el primero necesitaría solamente 0,7, el segundo que está en serie necesita 20. Entonces, entre estos dos puntos que usted está viendo como salida, necesito al menos 20,7 voltios para que se produzca corriente. En consecuencia, teóricamente diríamos, el mínimo voltaje de entrada que estaría en condiciones de generar una corriente es de 20,7 voltios. Cualquier voltaje más grande a 20,7 genera corriente por los diodos, ¿sí? Y el momento que esa corriente se genera por aquí, el voltaje de salida permanece clavado en 20,7. Si el voltaje de entrada no llega a 20,7, estos diodos en conjunto representarían un circuito abierto, por donde no pasa corriente. Y si no pasa corriente, en esta resistencia no hay caída de voltaje. Eso implicaría que el voltaje de salida sería igualito al voltaje de entrada. Entonces, eso es lo que usted está viendo en esta gráfica de aquí. Mientras el voltaje de entrada no llegue a 20,7, la salida es igual a la entrada. El momento que lleguemos a 20,7, entonces se produce el recorte del voltaje de salida. En el libro de Boylestad usted tiene este circuito y le hacen el recorte a 20 voltios. ¿Por qué razón? Porque le asumen que el diodo que está polarizado directamente, es decir, el diodo Z1, que está trabajando en el primer cuadrante, le asumen ideal. Entonces, aquí no hay la caída de 0,7. Únicamente le considera a los 20 voltios de polarización inversa del segundo señal. Por eso es que está recortado arriba y abajo en 20 y aquí en menos 20. ¿Sí? Pero realmente debería ser en 20,7 y en menos 20,7. ¿Sí? Entonces, en el primer semiciclo, ya sabemos, la corriente sería la que está en rojo. Y mientras no lleguemos a 20,7, el voltaje de salida sería igualito al voltaje de entrada. ¿Por qué igual? Porque no hay corriente circulando. En esta resistencia de 5K no hay caída de voltaje. El voltaje que tiene en la entrada sería igual al voltaje que tiene como salida. Al momento que alcanzamos 20,7, los diodos empiezan a conducir y el voltaje de salida queda estabilizado en 20,7. Igual cosa para el semiciclo negativo. Para el semiciclo negativo, lo que tenemos que hacer simplemente es poner invertida la polaridad aquí. Y en este caso la corriente estaría circulando en este sentido. Para que esa corriente se produzca, lo mismo, necesitamos que el diodo 2 esté polarizado directamente, esté trabajando en el primer cuadrante, y el diodo Zener 1 esté polarizado inversamente, es decir, trabajando en el tercer cuadrante. Entonces, cuando esto se dé, evidentemente la forma de onda va a ser igualita a la entrada mientras no alcancemos el voltaje de menos 20,7. El momento que lleguemos al voltaje de menos 20,7, la salida
queda estabilizada en ese voltaje, ¿sí? Entonces, es un circuito recortador de señales que usted puede utilizar para proteger algunos electrodomésticos, por ejemplo, de sobrevoltajes. Esta estructura de aquí prácticamente es idéntica a la que tienen los denominados varistores, que son elementos de protección contra sobrevoltajes, justamente. Entonces, un varistor hace esta función que está viendo, idéntico a lo que están haciendo aquí los docentes. Si el voltaje en cualquier dirección supera el valor nominal que me da este elemento, entonces por aquí se produce flujo de corriente y la salida no sube más allá del límite previsto. Esa es la función de un varistor. En este caso es un recortador con diodo Zener. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces continuamos. Bueno, aquí está el resumen de las dos formas de trabajo del diodo Zener. La una puede ser en el primer cuadrante como un diodo común y corriente, generando una caída de voltaje, que ya sabemos cuánto puede ser, de acuerdo al material que está hecho. Y en el tercer cuadrante, el voltaje negativo entre ánodo y cátodo, cuando entonces se podría parecer que es un poco complicado en las aplicaciones, pero si usted le entiende cómo trabaja, no hay mayor dificultad. Y bien, entonces, hasta aquí las prácticas, digamos, más frecuentes del diodo Zener, como regulador de voltaje y también como dispositivo limitador de voltaje o recortador de señales. Bien, entonces, una vez que hemos visto al diodo Zener, les voy a compartir otro documento que vamos a revisar el día de hoy y que de hecho también tiene mucho que ver con la operación de los diodos Zener. Es decir, vamos a ver ahora lo que serían las denominadas fuentes reguladas. Bueno, hasta el momento ya hemos visto algunos elementos electrónicos, dos básicamente, el diodo normal o común y corriente y el diodo Zener. Aparte de eso, ustedes conocen la parte de transformadores, que también es útil, y todos esos conceptos que analizamos respecto al rectificador de media onda, al rectificador de onda completa, al filtro capacitivo. Todos esos conceptos son necesarios para el estudio de lo que se conocen como fuentes reguladas. Entonces, ¿qué es una fuente regulada? Simplemente un conjunto de elementos que tienen la misión de entregar al usuario es decir, entendemos que estas fuentes reguladas van a entregar voltajes de continua o un voltaje constante para uso. Entonces, estas fuentes reguladas se clasifican básicamente en dos grupos: las denominadas fuentes reguladas discretas y las fuentes reguladas que utilizan circuitos integrados. En cualquiera de estas dos formas de fuentes tenemos los denominados reguladores serie y los denominados reguladores en paralelo. En este de aquí es un diagrama de bloques bastante simple de lo que sería una fuente regulada, las etapas de las cuales está formada una fuente. Entonces usted ve que aquí tiene
una toma de energía, el enchufe, a la red pública convencional o a la red industrial también, en donde se alimenta con señales senoidales, que puede ser de 120 voltios eficaces, 220 voltios, 440, etc., pero voltajes alternos a la final. Ese voltaje alterno que tiene usted disponible en la red eléctrica convencional sufre un primer cambio, utilizando para ello este elemento que usted ya sabe cómo, que es el transformador. Entonces, señor Puzda Walter, ¿usted sabe cómo funciona el transformador o no todavía? Sí, por medio de dos bobinados, Bien, puede regular el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. bien, gracias. Entonces, este elemento, este transformador, simplemente lo que hace es aumentar o disminuir el voltaje que tiene en el primario. ¿En base a qué? A la inducción electromagnética. Eso quiere decir que aquí hay algunas características físicas constructivas de este transformador para que cumpla esa función. Entonces, puedo tener un transformador que se llama elevador, en donde el voltaje de salida es más grande que el voltaje de entrada. O también un transformador que se conoce como reductor, en donde el voltaje de salida, siendo también una señal senoidal, es más pequeño que el voltaje de entrada. Para estas fuentes reguladas, en la generalidad de los casos, usted siempre va a necesitar un transformador reductor. Si tiene en la industria una toma de 220, para hacer una fuente de continua, a lo mejor necesita reducir ese voltaje que está muy alto en el primario. Entonces, utiliza un transformador para eso. Entonces, esta primera etapa, como les digo, es con el propósito de disminuir generalmente el voltaje que tiene disponible en la red comercial. La forma de la onda de 220 voltios y frecuencia 60 hercios a la salida del transformador tendrá, por ejemplo, un voltaje senoidal con una amplitud máxima de 20, 25, 30, 40, 50 voltios pico y frecuencia también 60 hercios. Ese es el primer paso, la primera etapa. Luego de esta etapa, en donde se realiza el cambio de la amplitud, usted tiene la siguiente etapa que está formada por un rectificador en base a diodos. Este rectificador, o como ven, un rectificador de onda completa. ¿Sí? Realmente es un filtro. También podríamos tener el denominado filtro pi, en donde aparecen dos capacitores y una bobina. El propósito de este filtro es reducir estas variaciones muy grandes que se producen en el voltaje a la salida del rectificador. Entonces, a la salida del filtro, bueno, aquí también está un poco exagerado, pero vemos que ya las variaciones son más pequeñas comparadas con la salida del rectificador. Luego de que ya tenemos aquí prácticamente estabilizada la señal a la salida del filtro, se puede utilizar acá un regulador. Este circuito regulador podría ser simplemente un diodo Zener o un chip, un circuito integrado, como estamos viendo aquí. Finalmente, a la salida de este circuito integrado, ya conseguimos un voltaje completamente constante, ¿sí? Entonces aquí ya no vamos a tener el problema de ese rizado como teníamos en la etapa anterior, a la salida del filtro. A la salida de este regulador, ya prácticamente el rizado es muy chiquito, que se puede considerar cero. Y ese voltaje es el que necesitamos para alimentar a la carga. Ahora bien, de estas etapas usted ya conoce prácticamente todas ellas.
Aquí hemos visto cómo funciona el diodo Zener. ¿Bien? Si es que al diodo Zener usted le alimenta con esta forma de onda que está viendo aquí, que tiene un rizado bastante grande, a la salida de ese diodo Zener también vamos a tener un rizado, más chiquito que este, pero va a existir ese rizado. ¿Por qué razón? Porque la señal que usted está viendo aquí tiene dos componentes. La una que es el valor promedio y la otra, la onda que está cambiando. Entonces, el voltaje de continuo, este voltaje promedio, al pasar por el diodo Zener, me va a generar también un voltaje medio. Pero esta señal alterna que también va a estar pasando por él, me genera en el diodo Zener una señal parecida a esta, aunque de valor mucho más pequeño. En conclusión, el rizado usted no le elimina 100% utilizando un regulador con Zener. Ese diodo Zener tiene una resistencia interna y sobre esa resistencia interna vamos a tener esta variación, aunque más chiquita, pero va a existir. Acá, en cambio, si es que utilizamos como elemento regulador un circuito integrado, a la salida ya prácticamente no tiene rizado, ya la señal es constante. Esto que están viendo aquí, estas diferentes etapas, conforman lo que se conoce como un convertidor de energía. Un convertidor de AC, que es la señal que tenemos como entrada, a DC, que es lo que tenemos aquí como salida. Entonces, es un convertidor de energía, el que están viendo aquí a través del diagrama de bloques. Un convertidor de AC a DC. Entonces, en este punto, usted ya prácticamente está en condiciones de proponer el diseño para un circuito convertidor de energía, de AC a DC. Bien, ¿cuál es la ventaja de tener aquí un circuito integrado? Primero, que se elimina el rizado, que ya de por sí es bueno. Luego, el hecho de que usted puede tener necesidad, digamos, voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted necesitaba un voltaje de salida aquí de 12 voltios, constantes. Necesitaba esos 12 voltios de allí. Usted hizo el cálculo del transformador, puso el rectificador y puso el filtro. Y resulta que le está saliendo acá un voltaje medio, digamos, de, por ejemplo, 18 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Usted no puede tener los 12 que necesitaba. Tiene que hacer modificaciones, ¿no es cierto? No podría utilizar directamente estos 18 voltios. Entonces, cuando eso pasa, y digamos que en un caso práctico usted está teniendo este problema, ¿qué es lo que haría? Simplemente estos 18 voltios usted utiliza como entrada a un circuito integrado al 7812 y a la salida de este circuito integrado ya va a tener los 12 voltios directamente. O también podría poner aquí un diodo Zener de 12 voltios. También tendría los 12. ¿Sí? Entonces, hay circuitos integrados, como vamos a ver a continuación, que admiten una variación en la entrada. Por ejemplo, si usted necesita los 12 voltios y la entrada es 18, seguramente no hay problema. Pero ¿qué pasa si en vez de 18 le está llegando aquí 24 voltios? Este circuito integrado acepta esos 24 voltios y le sigue sacando 12. Pero ¿qué pasa si en vez de 24 le está llegando 30 voltios? Este circuito integrado le acepta los 30 voltios como entrada y le sigue sacando 12. ¿Sí ve? Entonces hay un margen que admiten estos reguladores de voltaje integrados. Para ese margen siempre sacará
el voltaje nominal. Ahora usted puede pensar en el otro caso. ¿Qué pasa si en vez de tener voltajes grandes aquí, el voltaje de entrada a mi circuito integrado disminuye? Imaginemos, usted necesita 12 voltios. Puso aquí el 7812. Pero resulta que la entrada está en 10. Si la entrada está en 10, este circuito integrado nunca le va a dar los 12 que usted necesita. Para que el circuito integrado le dé los 12 voltios, la entrada tiene que ser más grande que 12. Caso contrario, este elemento ya no regula. ¿Sí? Ojo con eso. Hacia arriba, usted puede moverse, pero hacia abajo no le funciona este integral. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí simplemente para recordarles, ya hemos visto el rectificador de media onda con filtro capacitivo, ya saben ustedes cómo está funcionando esto. De las fórmulas que ustedes seguramente han visto en el libro de Boylestad, la que más se utiliza es aquella que permite calcular el voltaje medio de esta señal y que también vimos en clase. Esa es la formulita más importante si usted quiere. Recuerde que a la salida del capacitor, en pocas ocasiones usted va a tener directamente calculada o puesta una carga. Generalmente de aquí alimentamos a un diodo Zener o a un circuito integrado, ¿sí? Para ajustar al voltaje que necesita la carga. ¿Sí? Esta es una etapa previa, simplemente eso. También vimos el rectificador de onda completa. Ya sabemos que aquí el rizado es más chiquito. El voltaje de salida en continua tiende a aproximarse al voltaje pico que tiene usted a la salida del rectificador, ¿sí? Entonces aquí las características operativas son mucho mejores, aunque se necesitan 2 diodos adicionales o un transformador con un tap central. Justamente estos rectificadores van en estas configuraciones que está viendo usted aquí. En este caso hay 4 diodos porque no tengo el tap central en el secundario. Si usted tiene una tercera conexión en este transformador del punto medio, para cumplir con la misma función necesitaríamos solamente 2 diodos, ¿sí? Aquí se pone también un elemento de protección que es el fusible. Entonces estaría protegido nuestro circuito. Bueno, aquí está la explicación de cómo van las corrientes, ese tipo de cosas que usted ya sabe, ¿no? Aquí está un rectificador de onda completa con la conexión del punto medio en el bobinado secundario. Para tener un rectificador de onda completa, en este caso, se necesitan solamente los 2 diodos. Bueno, aquí de igual forma está el trazo de las corrientes que se producen en cada uno de los semiperiodos y la forma de onda de salida que se provoca. A ver, analicen este circuito. ¿Qué creen que podemos obtener con este circuito? Un rectificador de media onda. Bueno, tenemos rectificadores de media onda y de paso están los capacitores. Quiere decir que es un rectificador con filtro. Pero ¿por qué hay tantos elementos? Porque son 2 distintos, uno para cada lado. Bien, entonces precisamente como dice el compañero, ¿no es cierto? Usted cuando tiene que analizar un circuito de estos, ya sabe, ¿hay diodos? Sí hay diodos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Analizar los semiciclos en el secundario directamente, ¿no? Semiciclo positivo, le pone así. Con esa polaridad la corriente avanza desde el polo positivo hasta este punto. No puede subir al diodo 2. Entonces se va a ir esa corriente por el diodo 1. Vendrá avanzando en esta dirección. Esa corriente en un intervalo de tiempo le sirve al capacitor para acumular energía. Y otra parte de esa corriente se va para alimentar a la carga. Evidentemente, con este sentido de corrientes,
usted tiene aquí, a ver, pongámosle una caída de voltaje en la carga más menos. Va a tener esa señal así, ¿no es cierto? Entonces, esta primera etapa aquí abajo es un rectificador de media onda con filtro capacitivo que me genera voltajes positivos en esta carga, ¿sí? Ya vimos que la corriente no puede subir por este diodo arriba, ¿no? Ahora el siguiente semiperiodo, cojamos en el semiciclo negativo, mayor potencial vamos a tener aquí, menor potencial vamos a tener acá. Si el menor potencial tenemos aquí, este diodo 1 va a estar polarizado inversamente, ¿no es cierto? La corriente no podría venir siguiendo este camino, no puede subir la corriente por ahí, y tampoco venir una corriente por acá. Eso está negado, este diodo lo impide. Entonces, estos tres elementos que está viendo en la parte de abajo no intervienen en el semiciclo negativo. De este polo positivo, la corriente sí va a venir por aquí, en esta forma, a través de este diodo 2, al polo negativo. Y también habrá otra corriente que alimente a la carga de esta manera. ¿Sí? Entonces, la polaridad sería como está viendo aquí para y en la negativo hay un rectificador de media onda también con filtro capacitivo. La cuestión es que aquí este voltaje de salida 2 va a ser negativo, mientras que el de acá, el voltaje de salida 1, que genera voltajes de salida positivos. Entonces, usted puede tener muchas aplicaciones con fuentes, una positiva y otra negativa. Veremos después, cuando se estudien los operacionales, que esos son circuitos integrados que necesitan su funcionamiento justamente de dos fuentes, una positiva y otra negativa. Entonces aquí está un modelo que usted podría utilizar tranquilamente cuando necesite voltajes positivos y negativos para aplicaciones particulares. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre la operación de este circuito? Bueno, me alegro que esté claro este tema. Bien, aquí existe algo idéntico al caso anterior, pero utilizando, a diferencia de aquí, fíjate que no teníamos tap central en el bobinado del secundario. Aquí sí tenemos tap central. Acá arriba era rectificador de media onda, tanto para el positivo como para el negativo. Acá tenemos, en cambio, rectificadores de onda completa, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Entonces, es una versión mejorada, pero evidentemente para esto requerimos un transformador que tenga un tap central en el secundario. Entonces, el diodo 1 y el diodo 2 están trabajando para generar en la salida 1 voltajes positivos a través de este capacitor, ¿no? El filtro. Entonces aquí, salida 1 me da voltajes positivos. Diodo 1, diodo 2 forman el rectificador de onda completa que a su vez alimenta al capacitor 1. Este capacitor filtra la señal y me entrega una salida 1 aproximadamente constante, pero positiva. El diodo 3 y el diodo 4, en cambio, están funcionando como rectificadores de onda completa para la salida 2. Aquí tenemos el capacitor 2, que sería el filtro, que está trabajando con el diodo 3 y el diodo 4, y R2 es la resistencia de carga. Entonces, estos elementos 3 y 4 me generan una salida 2 negativa. Entonces, en este caso son configuraciones
Onda compara salidas positivas y negativas utilizando el mismo transformador. Bueno, aquí está el regulador denominado tipo paralelo. Utiliza el de hacer un reguladorcito de voltaje cuando usted dispone, desde luego, de un voltaje de alimentación constante. Si usted tiene una fuente de 48 voltios aquí, un voltaje constante de 48, de 24 voltios, y lo que necesita es un voltaje constante más pequeñito, evidentemente lo más aconsejable en ese caso es utilizar esto de aquí. Una resistencia de alimentación y un diodo C. Entonces, con eso usted obtiene el voltaje de salida que desea. ¿Cómo proteger al diodo? Ya sabemos, calculando adecuadamente RS. ¿En función de qué? Del voltaje de entrada y el voltaje de salida que necesita. Bueno, aquí también están las ecuaciones que nosotros ya estudiamos. Esto ya no hace falta recalcar. La curva de funcionamiento del diodo Zener. También ya vimos eso. Y lo que sí nos interesa ahorita avanzar es sobre los circuitos integrados para fuentes regulares. Bueno, dentro de los reguladores integrados tenemos dos tipos. Los denominados reguladores fijos son aquellos cuyo valor de salida está fijado por el fabricante. Estos reguladores se caracterizan por entregar un voltaje constante previamente establecido. Por ejemplo, si usted utiliza el 7805, ese es un regulador de voltaje que le entrega 5 voltios a la salida. Si utiliza el 7812, ese regulador le entrega 12 voltios a la salida. Y así sucesivamente. Estas salidas, como vamos a ver posteriormente, pueden ser en cierta forma ligeramente alteradas. Los otros son los denominados reguladores variables. En un circuito integrado de este tipo, usted puede, mediante un potenciómetro, cambiar el voltaje de salida. Por ejemplo, el LM317, ese circuito integrado le permite sacar voltajes que van entre 1,2 voltios hasta 28, hasta 30 voltios de continuo. Usted calibra simplemente con un potenciómetro el voltaje que desea y lo deja ahí. En otro momento, si el voltaje que necesita es diferente, cambia la posición del potenciómetro hasta que obtenga el valor que usted desea. Entonces, estos son los reguladores denominados variables. ¿Cómo funcionan estos elementos? Básicamente, el rectangulito que usted está viendo aquí representa al circuito integrado, este de aquí. Esas X que aparecen allí van a ser los códigos o el código de identificación de este elemento. Normalmente el fabricante le da esto con número de serie, a través del cual usted sabe de qué elemento se trata y cuáles son sus características. Necesitamos aquí, siendo que este es un elemento de 3 terminales, necesitamos una entrada y una salida básicamente. Este tercer terminal que está viendo es el que me da la conexión de tierra del circuito integrado. Entonces, aquí usted debe tener en cuenta también lo siguiente. De una vez vayamos viendo este detalle. Si es que, por ejemplo, usted dice, quiero que este circuito integrado me entregue 1 amperio. La acometida suya, desde donde está alimentando a ese circuito integrado, debe entregar una corriente evidentemente mayor a 1 amperio que necesita como salida. Porque por esta vía de aquí,
el circuito integrado está absorbiendo una cierta cantidad de corriente para su trabajo y esa corriente está mandando a tierra por esta vía, ¿no? Entonces, si usted quiere 1 amperio a la salida, a lo mejor necesita una fuente de alimentación en la entrada que le provea de 1,2, de 1,5 amperios, ¿sí? Si usted necesita como salida 2 amperios, entonces la fuente de entrada deberá suministrar una corriente de 2,2, de 2,5, de 3 amperios, ¿no? Eso ya depende del circuito integrado. Bien, los reguladores integrados que usted puede encontrar en el mercado son los positivos, normalmente identificados con la serie 78. Un 7805 me dice que la salida que entrega es 5 voltios. El 7806 entregará una salida de 6 voltios. El 7812 una salida de 12 voltios y así sucesivamente. Los otros, los denominados reguladores negativos, en cambio se identifican con el 79. Un 7905 me indica que la salida sería de menos 5 voltios. El 7906 me entregaría un voltaje de menos 6. El 7912 un voltaje de salida de menos 12. Y así podemos buscar en los manuales, en los catálogos, el regulador ya sea positivo o negativo que nos interese, ¿sí? La presentación física de estos elementos, normalmente, digamos, cuando se trata de componentes de baja potencia, son de esta manera. Usted ve una cápsula de color gris o negra prácticamente, 3 terminales de conexión, el de la izquierda la entrada, el del medio tierra y el de la derecha la salida. Esto para los reguladores positivos de la serie 78. Esta estructura que vean en la parte de arriba simplemente es una aletita. Está diseñada para ser montada en un disipador de calor, justamente con el propósito de el calor que se genera internamente en este elemento hacia el ambiente. Y eso mejora el desempeño del sistema. En el caso de los reguladores negativos, tenemos un cambio en los terminales. El terminal de tierra va a la izquierda, la entrada en la parte media y la salida es el pin de la derecha, visto de frente, ¿no? Entonces, estos son los reguladores de la serie 79. 7905, 7906, 7912, etc. ¿Qué es lo que se recomienda con estos elementos? Si usted está haciendo su trabajo de titulación, su tesis, por ejemplo, ya se va a graduar y tiene que armar un circuito práctico, o si luego ya está trabajando en el campo profesional y tiene que construir un circuito electrónico para que cumpla con ciertas funciones. Entonces, digamos que usted necesita comprar un 7812. Esta presentación de aquí, tal como usted está viendo este momento, casi seguro, por no decirle 100% seguro, que entrega una corriente máxima de salida de 1 amperio. Entonces, usted dice, este regulador de 12 voltios es el que quiero. La corriente que necesito como salida es 1 amperio, más que suficiente. Entonces, para comprar esto, tiene algunas opciones. Usted puede ir a Tecompartes, por ejemplo, o a Mega, o alguna otra electrónica, que a lo mejor este circuito integrado le cuesta 80 centavos, qué sé yo, $1. Alguien ha comprado tal vez uno de estos últimamente. Bueno, si nadie ha comprado este elemento, digamos que el precio está entre unos 80 centavos y $1.50, por ejemplo. Entonces, en una de estas electrónicas que le comento, está en ese precio. Pero si usted se va a otra electrónica, a Radiocom, por ejemplo,
o alguna otra, le venden este elemento en una fundita. Y en la fundita dice, por ejemplo, NTE. Y en vez de costarle entre 80 centavos y $1.50, le cuesta $3. Y el código es el mismo. Entonces, ¿cuál compraría usted? Posiblemente el más barato. Y posiblemente que sea suficiente ese más barato. Pero tenga en cuenta lo siguiente. Si usted compra un elemento de estos baratos y dice, el circuito que yo voy a construir va a manejar una corriente de 0,9 amperios. Teóricamente, según el manual, este me puede enviar hasta 1 amperio. Entonces, suficiente. Me quedo con ese integrado. Pero, ¿qué va a pasar? El le monte en el circuito no funciona. Ni siquiera se energiza adecuadamente el microcontrolador, la placa de Arduino o cosas así. ¿Por qué razón? Porque en nuestra hay muchos elementos de este tipo que provienen de compras que se han realizado en el exterior y que no están sujetas al control de calidad. Entonces, este elemento teóricamente debería entregarme 1 amperio, pero si usted se fija, cuando la corriente que está entregando es de 400, 450 miliamperios, ya deja de regular. La salida ya no es 12. En cambio, en un elemento de marca, llámese NTE, por ejemplo, en estos elementos de marca que le cuestan un poquito más, la corriente de salida sí se aproxima al valor nominal. ¿Sí? Entonces, vale la pena, si su prestigio está de por medio, que se gaste un poquito más comprando un elemento de marca a tener que pasar doble trabajo comprando un elemento de estos que le venden baratos, pero que le venden al granel, como se dice, elementos sueltos, sin ninguna garantía de control de calidad. Entonces tengan en cuenta ese pequeño detalle. Bien, otra cosa que usted tiene que saber identificar. Aquí tenemos los reguladores positivos que se han puesto como ejemplo y los que usted encuentra comercialmente con mayor facilidad. 7805, voltaje de salida 5, 7806, 6 voltios, 08, 8 voltios, 7810, 10 voltios, 7812, 12 voltios, y así hasta el 7824 que le da un voltaje de salida de 24 voltios. Aquí observa usted, mire, en esta parte, que le dice voltaje de entrada mínimo y por acá voltaje de entrada máximo. Quiere decir que si usted toma, por ejemplo, un 7805 y quiere un voltaje de salida de 5, tiene que alimentar a ese regulador al menos con 7,5 voltios. Y asimismo, el voltaje de entrada desde este mínimo de 7,5 subir hasta un máximo de 20 voltios. Es decir, si usted está trabajando con una alimentación para su circuito integrado entre 7,5 y 20 voltios, pues usted tiene los signos nominales a la salida. Si tiene, por ejemplo, aquí el 7812, le va a dar un voltaje de salida para conseguir los 12 voltios. La entrada mínima que debe asegurar que tiene el integrado es de 8 voltios. Y el voltaje máximo, Disculpe, voltaje mínimo sí, profe. máximo. Disculpe, profe. Sí se le escucha bien feo, o no sé. Y no se le
entiende nada. A ver, su señor, no le escucho bien, por favor, si puede repetir la pregunta. No le digo que se le escucha feo, así que no le entiendo nada. Bueno, en este momento justamente estaba recibiendo una señal de baja calidad de la red. Creo que hay mucho flujo de información en la red que estamos utilizando. En todo caso, por favor, si es que me advierten más temprano cuando se presentan estos problemas, sería bueno para esperar un momentito y ver que la señal mejore. ¿Sí? No sé si este momento usted me puede escuchar ya más convenientemente. Sí, profe, ahora sí, sí se lo escucha bien. Bien. Entonces, les decía que en los datos, en los manuales para estos elementos, usted debe fijarse bien, de acuerdo al dispositivo que le interesa manejar, que existen valores de entrada máximos y mínimos. Dentro de este rango, usted debe trabajar para obtener la salida que usted está deseando. Sucedió justamente en una tesis que dirigí hace unos meses atrás, que había un caso en donde un estudiante tenía un 7812 y no funcionaba en los operacionales. Entonces, él, sin previa consulta, había cambiado ya a este regulador, había comprado otro. Y cuando le pregunté, ¿y por qué compró otro? Dice, es que le medí la salida. Y en la salida, en vez de darme 12 voltios, me estaba dando 5, algo. Entonces, evidentemente, él pensó que era un defecto del circuito integrado en sí. Cuando yo le pregunté, ¿midió la señal de entrada? No midió la señal de entrada. Entonces, fue a medir y me dijo que la entrada estaba en 10 voltios. Obvio que no iba a funcionar ese circuito. Usted necesita mínimo 14,8. Entonces, tenga en cuenta de chequear siempre estas especificaciones. Otra cuestión. Usted puede tener, como ve aquí, el código del dispositivo simplemente como está presentado. 7805, 7810, 7818 o 7824. Pero frecuentemente también se le presentan de esta manera. 78L05, por ejemplo, o 78L15. O cualquier cosa de ese. Esta letra que aparece le indica la corriente nominal que puede manejar ese elemento. Entonces, por ejemplo, si usted ve un 78L, se trata de un regulador que entrega 5 voltios y puede entregar una corriente máxima de 0,1 amperios. Si es que lo que ven es un 78M05, le entrega 5 voltios a la salida, pero la M le dice que la corriente de salida máxima es 0,5 amperios. Si no hay letra de por medio, el valor nominal de corriente es 1 amperio. Si es que tiene 78T05 o 78T12, la T le indica que puede esperar una corriente de salida máxima de 3 amperios desde ese circuito, ¿sí? Entonces, estas letras van relacionadas con la capacidad de corriente que puede sacar de ese elemento. Bien. Otro dato que también usted puede encontrar en el manual es respecto a la capacidad que tiene ese circuito integrado de reducir las variaciones que se conocen como rizado. Esta característica es lo que se denomina rechazo
al ruido o rechazo al rizado específicamente. En el manual usted va a encontrar datos de esta forma: mínimo 500, máximo 2000 y típico 1000. ¿Qué significa si, por ejemplo, en su circuito se tiene un valor típico de rechazo al rizado de 1000? Si es que está entrando aquí desde el fin una señal alterna con un voltaje pico de 1 voltio, pues a la salida de este circuito integrado, usted debe esperar que esa variación alterna sea 1000 veces más pequeña, ¿sí? Entonces, eso le indica esta característica del rechazo al rizado. Evidentemente, mientras más grande sea, mucho mejor. Bien. Vamos a hacer las conexiones para trabajar con estos elementos. Bueno, necesitamos el transformador. Ya sabemos, aquí este rectangulito que aparece representa un puente de diodos. Ese puente de diodos evidentemente va a estar trabajando en una configuración onda completa. Entonces, a la salida de ese circuito aparecen estos capacitores, ¿sí? Evidentemente, aquí tenemos dos integrados, el 78XX para darme una salida positiva y el 79XX para darme una salida negativa. Noten que las tierras en esta parte y aquí abajo van conectadas al tap central del transformador. Ahora bien, las salidas del rectificador han sido filtradas con estos capacitores y ese voltaje que se consigue ya relativamente estable se le aplica a la entrada de los circuitos integrados, ¿sí? Evidentemente, a la salida de ellos necesitamos también otro capacitor. ¿Por qué otro capacitor? Ya vamos a ver la función de estos capacitores. Luego, usted ve aquí la presencia de estos dioditos a la derecha. Estos diodos a la derecha simplemente sirven como protección para conexiones mal realizadas a estos elementos. Es decir, usted pone una carga que no estaba bien conectada y le produce un voltaje a esta carga que le puede quemar a su integrado. Entonces, estos diodos justamente van como protección para cuando usted está conectando cargas activas que pueden entregar voltajes contrarios y que pueden quemarle al integrado. Entonces, si es un regulador positivo, con ese voltaje positivo que sale aquí, este diodo está polarizado inversamente y no hace ninguna función en definitiva, ¿sí? Pero si es que la carga que usted pone estaba mal conectada o tenía una carga activa que está poniendo acá, justamente este diodo le protege al circuito integrado de ese tipo de conexiones mal realizadas. Igual con el de abajo, ¿no? Si va a tener como salida aquí del 79 voltajes negativos, este diodo no hace nada, está polarizado inverso. Pero si conecta una carga de manera errónea, es una carga activa, entonces este diodo se activaría y estaría protegiendo al integrado. Estos capacitores que ven aquí, tanto a la entrada como a la salida, son en la entrada estabilizadores, son filtros que mantienen aproximadamente un voltaje constante a la entrada. ¿Por qué ponemos esto? Ya sabemos. Estamos haciendo que la salida del rectificador de onda completa no tenga variaciones muy grandes. Estamos estabilizando la señal aquí, ¿sí? De igual manera, estos capacitores, como ustedes saben, tienen la misión de acumular energía. Entonces, si es que hay alguna variación
alguna conexión o desconexión de carga, estos capacitores están en condiciones de suministrar ese exceso de energía que instantáneamente puede requerir la carga, ¿sí? Sin sobrecargar a los reguladores, ¿sí? Entonces, normalmente cuando usted conecta un circuito, la corriente que jale ese circuito puede ser instantáneamente bastante fuerte. Entonces, si estos capacitores tenían acumulada energía, parte de esa energía irá a cumplir esa misión de transitorias de conexión o desconexión de carga, ¿no? Estos diodos que ven en la parte de arriba, en cambio, son con el propósito de protegerle al circuito integrado ante la descarga que puede ocurrir del capacitor de salida, ¿sí? ¿Por qué puede darse esto? Imagínense que estamos trabajando bien, pero de pronto se fue la energía. Bajó el voltaje de salida de este rectificador. Entonces, como este capacitor de salida mantenía un voltaje alto, digámoslo en esos términos, al momento que desaparece la entrada, este voltaje acumulado en el capacitor trataría de irse hacia el interior del integrado a través de su patita de salida, ¿sí? Trataría esta energía de regresar hacia el integrado. Entonces, lo podríamos poner aquí en peligro. Para evitar eso, entonces, se pone este diodo de tal manera que, al momento que hay una disminución en el voltaje de entrada o un corte de energía simplemente, este capacitor de salida se pueda descargar a través de este diodo de arriba, protegiendo de esa manera al circuito integrado. Si es que trabajamos aquí abajo con voltajes negativos, de igual forma, el diodo se pone de esta manera, pero al revés, para que la descarga del capacitor le proteja justamente al integrado. Entonces son dispositivos de protección. Además de estos capacitores, aquí se suele poner capacitores de valor pequeñito. Vamos a decir, estos que están viendo este momento, tranquilamente pueden tener valores mayores a 400 microfaradios. Podríamos decir que este de aquí vale, por ejemplo, 2200 micros en la entrada de los reguladores. Los de la salida también pueden ser de ese orden, 2200 micros sin ningún problema. Pero aparte de estos, aquí se conecta también otros capacitores, pero de valor mucho más chiquito. Se conecta así, en paralelo con los otros dos, tanto a la entrada como a la salida por acá. Entonces aquí hay otro capacitor y usted le ve a este capacitor con un valor bien pequeño. Entonces, la función que cumplen estos capacitores más chiquitos es para filtrar ruidos de alta frecuencia que puedan estar presentes, tanto aquí en el lado de entrada como en el lado de salida. Entonces, los otros, los grandes, son para compensar variaciones de voltaje, ¿sí? En cambio, estos que están dibujados aquí en rojo son para eliminar ruidos generalmente de alta frecuencia que puedan haber tanto en el lado de entrada como en el lado de salida. Igual aquí abajo, ¿no? Harían falta aquí los otros dos capacitores, más pequeñitos. Aquí y acá. Capacitores los van en el orden de los 2200 micros, por ejemplo. Usted cuando compre tiene que también especificar el voltaje. Va a la electrónica y dice 4 capacitores, le van a preguntar a qué voltaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted ahí? Tiene que observar cuál es el voltaje pico que tiene aquí en la salida. Supóngase que entre estos dos puntos usted tiene un voltaje pico de 170 voltios. La salida del puente rectificador le va a dar aproximadamente también 170 voltios.
hacia 2000 y un voltaje de, por ejemplo, 400 voltios. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que poner aquí un capacitor que soporte voltajes más grandes a los que usted va a tener por acá. Bien. Ah, bueno, sí está aquí. Aquí están justamente los capacitores pequeñitos que les decía. Estos van con el objeto de proteger a los ruidos de alta frecuencia que pueden existir. Entonces necesitaríamos una configuración de este estilo. Capacitores grandes aquí, también grandes a la salida, y estos pequeños en paralelos con los grandes. Bien. Y los reguladores variables. Los que les decía. Por ejemplo, el M317. Es un regulador que tiene 3 terminales también, una entrada, una salida y el voltaje de regulación en el tercer pin. Entonces, a diferencia de los anteriores, esta tercera patita, la de la mitad, no va conectada a tierra, sino a este divisor de voltaje. Entonces, se puede demostrar que en este circuito el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia. ¿Cuál es el voltaje de referencia que aparece en la fórmula? El que tiene la resistencia R1. El voltaje de aquí. Multiplicando a 1 más R2 sobre R1. Más corriente de ajuste, esta IA de J que viene desde el integrado, multiplicado por R2. O sea, demostrar esta formulita en este circuito no es ningún problema. Se puede hacer eso fácilmente. Ahora, en esta fórmula, ¿qué es lo que usted va a conocer? El dato que usted va a conocer en esta fórmula por dato del fabricante, por información de las hojas del fabricante más bien, es el voltaje de referencia 1 y la corriente de ajuste. ¿Sí? Entonces, estos dos son valores que usted dispone en los manuales. Lo que va a tener que calcular es R2 y R1. Tenga en cuenta que aquí la resistencia que permite ajustar el voltaje de salida es R2. Entonces, este R2 generalmente es un poco, puede poner aquí una resistencia en serie con el potenciómetro. A partir de aquí, ¿no? Aquí una resistencia para evitar que nunca vale a cero ese valor y en serie el potenciómetro. Entonces, conforme usted mueva el potenciómetro, el voltaje de salida también irá cambiando. Una vez que calibró al valor que usted desea, simplemente le deja ahí el potenciómetro y va a tener siempre disponible el voltaje que usted necesita. Bien, eso respecto a los circuitos reguladores variables. Estos son bien útiles. Usted ajusta el voltaje a lo que quiere y listo. Después lo cambia sin ningún problema. Bueno, aquí está el ejemplo de un circuito integrado. El LM350K. Fuente de diodos, el voltaje salida del secundario de un transformador. Los dos capacitores, aquí sí ya ustedes ven, el chiquito y el grande. El grande es polarizado para tener aquí voltajes prácticamente constantes. El de 100 nanos para eliminar ruidos de alta frecuencia en la entrada. Los potenciómetros o el potenciómetro de ajuste para tener una señal entre 1, 2 y 35 voltios. La salida tendríamos corrientes de hasta 3 amperios. ¿Sí? Entonces, esta es una fuente que usted se puede construir para tener en casa para las pruebas de los circuitos electrónicos que necesite. En cuanto a esto también es una fuente, en este caso de 5 voltios, es un circuito práctico. Aquí solamente hay el capacitor grande en la entrada, 1200 micros, aquí falta el diodito en la parte de arriba, no se olviden de poner ese diodo por si acaso, sobre todo si va a alimentar motores o cosas así que almacenan energía, siempre el diodo en la parte de arriba tiene que estar presente para proteger al integrado.
Aquí el C2, 330 nanos, 100 nanos a la salida. En este circuito faltaría el diodito en la parte de arriba y posiblemente el capacitor grande en paralelo también con C3. A ver, este es otro ejemplo en donde tenemos un rectificador de onda completa que permite sacar dos voltajes, el uno de más 15, el otro de menos 15. Los capacitores grandes y pequeños en la entrada, a la salida solamente el pequeño. Y las conexiones de los circuitos integrados. El regulador 7915, regulador negativo de 15 voltios, y el 7815, regulador positivo de 15 voltios. Bien, ¿cómo podemos, para terminar la clase, cambiar los voltajes de salida? Porque a veces se piensa que si usted tiene un 7805, el único voltaje de salida que puede sacar es 5 voltios. Y eso no es así. Lo que debe estar claro es lo siguiente, tengan en cuenta. El voltaje nominal que le da su circuito integrado es el que se genera entre estos dos terminales, entre la salida y el terminal de referencia. Si este es el 7805, entre estos dos terminales vamos a tener una diferencia de potencial de 5 voltios. Pero ¿qué pasa si usted le pone este diodito que está puesto aquí? Justamente, este diodo, al bajar la corriente, me va a generar aquí una caída de voltaje de 0,6 en este ejemplo. Entonces, ¿cuánto va a ser su salida? La salida, que es el potencial de este punto con respecto a tierra, acá abajo, ¿verdad? Entonces, aquí no va a tener usted 5 voltios. Va a tener 5 voltios entre este par de terminales, más el 0,6 de este diodo. En consecuencia, ahora usted tiene una salida con respecto a tierra de 5,6. También podría hacer lo siguiente. Podría poner aquí, a ver, pongámosle de esta forma. Podría tener aquí un diodo Zener de esta manera. Digamos que este diodo Zener tiene un valor de 2,2 voltios. Supongamos, 2,2 voltios del Zener. ¿Cuál sería la salida? Sería 2,2 del Zener más los 5 voltios entre estos dos terminales. Es decir, aquí tendríamos un voltaje de salida de 7,2 voltios. 7,2 voltios. Entonces, de esa manera podemos sacar voltajes distintos a los nominales simplemente haciendo conexiones de este tipo. Y también, si usted quiere, si tiene 5 voltios a la salida del regulador, pero usted necesita un voltaje más pequeñito que esto, más pequeñito que 5, puede poner uno o varios diodos, así como ve aquí. Cada uno de ellos le genera una caída de 0,7, 0,6. Entonces, dependiendo de cuánto es lo que quiere como salida, aquí puede intercalar varios diodos con el fin de disminuir ese voltaje. O también en la parte de aquí, en la parte media, poner varios diodos con el fin de subir el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces, estos son los famosos reguladores de voltaje, tanto fijos como variables. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase del día de hoy en este momento. Nos veríamos aquí virtualmente para la clase del día de mañana. Bien, entonces, tengan una buena tarde. Igualmente dije hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, profe, gracias.